Estos ejercicios espirituales están tomados de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y nos llevan a la conversión. San Ignacio quiere prepararnos para hacer estos ejercicios. Veamos su mensaje acerca de lo que es la oración preparatoria. Es pedir gracia a Dios, nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. El propósito de San Ignacio con esta devoción es dar una mirada a la espiritualidad y a tener unos ejercicios espirituales que nos lleven a una conversión espiritual. Y es muy conocido por muchas personas los ejercicios espirituales de San Ignacio. Este ejercicio que vamos a comenzar consta de 8 capítulos, 5 temas. Cada capítulo está pensado para poder realizarlo en 40 días continuos como preparación. Puede ser al tiempo de Navidad, al tiempo de Cuaresma o en cualquier tiempo que tú puedas y quieras hacerlo, en cualquier época del año. Lo que es la oración ignaciana. En la espiritualidad cristiana hay distintos modos y depende de cada cual y de la situación en la cual uno se encuentra. Lo importante es entrar en la presencia de Dios Padre. El resto, los modos de oración, son tan solo una ayuda para entrar en ese proceso de oración. En la espiritual ignaciana, la estructura de la oración se divide en 5 partes. Primero, colocarse en la presencia de Dios es calmarse delante de Dios. Es un requisito esencial porque ordinariamente es muy difícil pasar de las ocupaciones y preocupaciones de todas las distracciones cotidianas y tal vez mundanas a la oración sin aquietarse antes, recogerse, estar en silencio. Segundo, la oración de petición. ¿Qué gracia vamos a pedir? Es el momento de la verdad antes de entrar en la oración. Al preguntar realmente lo que necesitamos, lo que deseamos. Además, pedir es ponerse en estado de recibir, la criatura frente al Creador, la persona frente a Dios, y por ello es un acto profundo de fe y de confianza en el Señor, reconociendo que todo es don. Pedir aclara los deseos más profundos e implica poner en orden los propios deseos. En el Evangelio Jesús aparece muchas veces preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Tercero, el tiempo de la oración, de la misma oración o la meditación o la contemplación, no se trata de hablar sobre Dios, sino de hablar con Dios, o mejor dicho, ponerse en actitud de escuchar, es prestar atención a lo que pasa en mí, es dejar un espacio para que Jesús ore al Padre a través de mi vida. 4. El coloquio es el tiempo de entablar
una relación privilegiada de conversación con el Padre Jesús, el Espíritu Santo o la Virgen Santísima. A veces se cae en un teísmo, un Dios impersonal, y no se acude a un Dios que es trinitario, que es una comunidad de personas con las cuales se está invitando a entablar una relación interpersonal. 5. El examen de la oración. La oración implica lo que uno hace y lo que en uno se hace. Por ello, es importante detectar los movimientos interiores que se han producido. Suele ayudar mucho a notar lo que se descubre, no tan solo a nivel de ideas, sino muy especialmente a nivel de afectividad y las mociones del Espíritu Santo. ¿Qué pasó durante el tiempo de la oración? ¿Qué fue lo que más me dio vuelta o cuál fue el sentimiento predominante? ¿Cuál es el estado de ánimo que tengo ahora? ¿Qué quiere decirme el Señor? ¿Tuve alguna dificultad o alguna angustia? ¿Qué me produjo paz y alegría? La metodología ignaciana de la oración no se limita a un simple entender y comprender, sino que se enfatiza el sentir y el gustar internamente. En efecto, nos dice San Ignacio, no es el saber mucho lo que sacia y satisface el alma, más el sentir y gustar las cosas internamente. La oración no es tanto la búsqueda de novedades cuanto la novedad de ir profundizando lo conocido. Este es el camino de la personalización de la fe que se distingue del aprendizaje de las catequesis. Esta pedagogía cristiana ayuda a madurar en la experiencia de fe. Por ello, San Ignacio, a lo largo de los ejercicios espirituales, insiste una y otra vez en la necesidad y la importancia de las repeticiones, en las meditaciones, en las contemplaciones sugeridas. Abrir las manos. La oración consiste en ponerse en la presencia de Dios con las manos abiertas en disposición de recibir y el corazón siempre dispuesto. No resulta tan fácil vivir con las manos abiertas porque durante la vida se quedan pegadas muchas cosas. Hay muchas cosas en la propia vida que uno no está dispuesto a soltar. Posesiones, trabajo, reputación, ideas, las personas, la propia imagen. Cuando se abren las manos, estas cosas se quedan pegadas. Las manos se abren, pero están poseídas, no se sueltan. La oración consiste en aprender a abrir las manos y soltarlo todo. El Señor puede sacar o poner. La oración no es tanto una búsqueda cuanto una espera. La espera subraya la llegada del otro. La actitud de espera expresa la propia impotencia, la propia pobreza, la propia necesidad del otro.
A todo ser humano le cuesta esperar, pero uno está dispuesto a hacerlo si el otro es importante para uno. Por ello, orar es esperar a Dios. La espera enseña a ser contemplativo, porque el que espera aprende a mirar bien para ver llegar al otro. Muchas veces se insiste en la utilidad de la oración recurriendo a distintas razones. Dios escucha la petición, la oración otorga sabiduría, la oración da paz y da fuerza en los momentos difíciles. Todo esto es cierto, pero no explican la verdadera naturaleza de la oración, porque la oración no puede entenderse en términos de utilidad. La oración es abandonarse totalmente en las manos de Dios sin desear sacar ningún provecho de ella. Siempre llega el momento cuando uno siente que su oración no es escuchada, cuando se considera la oración como una pérdida de tiempo, cuando uno no siente absolutamente nada en la oración. Entonces las razones presentadas no sirven mucho. La oración es una pérdida de tiempo, o mejor todavía, una pérdida de uno mismo. Evidentemente, la auténtica oración produce frutos, pero estos no son la finalidad de la oración. En este caso, estaría utilizando a Dios para sentirse bien, para encontrar paz y ánimo. Se recurre a Dios para conseguir su paz, pero no se recurre al Dios que regala la paz. Se confunde el medio con el fin, el efecto con la causa, el fruto con el dador. Y usar a Dios es matarlo. Muchas dificultades en la oración surgen del hecho que uno no desea entregarse, que no hay entrega, que no se abran las manos. La verdadera dificultad se encuentra en el estilo de vida y no en la oración misma. El estilo de vida diaria no concuerda con la oración. ¿Cómo es posible rezar cuando se está cuando no estamos dispuestos a decir sinceramente que se haga siempre tu voluntad en mí, Señor? Hay que reconocer ese deseo. En una época de desencanto, la ausencia del deseo empequeñece el horizonte de la vida, achica el corazón y vuelve mediocre la existencia humana. Otras veces, limitar el deseo al sexo y al éxito reduce la motivación humana a lo inmediato y a la cantidad. Los sueños no están de moda, pero tampoco las ganas de cambiar la sociedad para hacer un hogar de mejor calidad para todos. Los ideales y los deseos se complementan y se exigen mutuamente, teniendo como resultado el entusiasmo y las ganas. Sin deseos, la persona y la sociedad corren el peligro de encontrarse como muertos en vida. A veces el dolor, la frustración o la repetición mecánica vacían el mundo de los deseos como manera de protegerse frente a la vida.
Es preciso llevar este mundo de los deseos a la oración. Hacer una experiencia de varios días seguidos de oración supone un primer trabajo de entrar en contacto con el propio mundo de los deseos, porque son los deseos los que ponen en marcha la búsqueda. Los deseos posibilitan, como a Abraham y Sara, abandonar su propia tierra y salir en busca de otra que solo se concede como promesa. Lo vemos en Génesis 12. En la trayectoria de la auténtica oración se convierte el rumbo del deseo, porque es el propio Dios Padre quien sale al encuentro y es Él quien busca y espera. Lo de uno es pensar en Dios, porque pensar en Dios es asunto de Dios. La oración es sentir que la propia vida es responsabilidad del otro. La preparación para la oración es reconocer el propio deseo, pero sobre todo llegar a caer un poco más en la cuenta de que el deseo de Dios le procede a uno y le desafía siempre a ensanchar nuevos espacios internos para acogerlo. Dios provoca y convoca porque hace salir a su encuentro mediante su seducción divina. Ponerse a orar es decidirse a cruzar esta frontera y afrontar el peligro de aproximarse a una presencia que invade. Lo propio es desear sinceramente que se abra la puerta sabiendo que al otro lado está el misterio. María Magdalena busca a Jesús entre los muertos, se encuentra llena de angustia porque busca un cadáver y no lo encuentra, se lamenta por una ausencia profunda en su vida. Solo en el momento que se abre al misterio, a la posibilidad de la vida, es que reconoce a Jesús. Hacerse consciente de las propias búsquedas con sinceridad y con valentía revela los propios deseos. ¿Qué es lo que uno desea de verdad? ¿Qué es lo que se anda persiguiendo? ¿Cuáles son las metas del propio proyecto de vida? En la oración, uno reconoce sus deseos más profundos delante del Señor y sin juicio ni censura. Este es el punto de partida del orante. El punto de llegada es obra de Dios Padre, que sabrá purificar y enderezar estos deseos. María Magdalena buscó de manera equivocada, pero de manera sincera y auténtica, porque buscaba entre los muertos al que está vivo. Es Jesús quien después tornó la iniciativa, acercándose, preguntando y llamando por el nombre. Una y otra vez aparece Jesús en los evangelios haciendo la pregunta: ¿quieres curarte? La vemos en Juan 5:6, dirigida al enfermo en la piscina de Bethesda. O también preguntaba: ¿crees en mí? La vemos en Juan 9:35, que le pregunta al ciego de nacimiento después de su sanación. Es una pregunta que depende de una afirmación previa. Si crees en mí,
Entonces, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús se dirige al deseo humano. Sin embargo, muchas veces por falta de fe o simplemente por cansancio y desilusión con la vida, uno no expresa el deseo que yace en el propio corazón, o quizás uno se queda tan solo con el deseo mínimo de sobrevivir para no hacerse vulnerable frente a otras posibles frustraciones. Pero cuando los deseos son pequeños y las peticiones escasas, es el propio Dios a quien se achica, al propio Dios. Por el contrario, los grandes deseos expresados en forma de petición reflejan la fe en un Dios infinito y misericordioso. Es la situación del leproso que le suplica de rodillas a Jesús: si quieres puedes limpiarme, frente al cual Jesús contesta: quiero, queda limpio. Lo vemos en Mateo 1, 40-42. En este sentido es preciso despertar el mundo de los grandes deseos como señal de la confianza en Dios Padre, porque el que pide recibe, el que busca hallará, y al que llama se le abrirá. Lucas 11. Docilidad y alegría. Cada uno conoce la gracia que más necesita. Una posibilidad es pedir por la gracia de la docilidad y de la alegría en el ministerio sacerdotal. La docilidad es la capacidad de escoger con libertad, con creatividad, sin miedo a los juicios y a las críticas, sin dejarse condicionar por ellos. La alegría es la paz profunda que se opone al sentimiento de agobio por la acumulación de compromisos, incluso pastorales o de nuestra vida diaria. A veces el exceso de iniciativas, propuestas, peticiones, circulares, reuniones, hacen muy pesada la vida y produce desaliento, confusión, angustia y cansancio. La docilidad y la alegría son las gracias del discernimiento porque hace distinguir lo esencial y elegirlo liberando de los lazos de aquello que oprime pero que resulta secundario. En nuestros tiempos tan acelerados, todo parece urgente, pero a los ojos de Dios Padre, no todo tiene la misma importancia. La docilidad y la alegría ayudan a reconocer la diferencia entre aquello que es importante en un ambiente donde todo se presenta como urgente. Los ejercicios espirituales son un tiempo privilegiado para encontrar el propio equilibrio en el Señor. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11, 28, 30. En estos días de oración pueden ser un tiempo de profunda alegría al depositar el cansancio en las manos de Dios Padre y volver a lo más esencial de nuestra vocación cristiana. Jesús llama para estar con Él. Solo desde esta intimidad con Jesús, el Señor procede también
el llamado a ir a predicar en su nombre. Si no se está lo suficiente con Él para conocerlo y profundamente amarlo, tiernamente tampoco se predicará en su nombre. Hay una oración que San Ignacio quiere que la tengamos presente en cada día de nuestros ejercicios espirituales. Esta oración es alma de Cristo hermosa. San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua medieval que aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía muy especial devoción. Esta oración puede ayudar al ejercitante a situarse en su realidad para que desde ella se prepare a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales. Vamos a ver cómo la entendía San Ignacio. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre lo deseado, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falsa de la fuerza física y las correspondientes limitaciones, entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda, de comodidad. Cuando uno está consciente de la falta de generosidad, de la falta de mayor compromiso en su vida, de la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas recaídas, los mismos hábitos malos, el engaño sobre la propia vida. Otras veces un pasado que pesa demasiado, que aún hace sentir sucio y falso. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultad, exteriores e interiores, propios y ajenos, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo o
porque no se sabe rezar o porque se siente que Jesús no escucha o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh ven Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive en incoherencia, solo hacia afuera sin profundidad y convicción. Entonces, dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti. Los problemas de la afectividad espiritual cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelva demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea, o quizá hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia y de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces, del enemigo malo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de Dios sin tratar de buscar respuestas ni hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo y en el silencio propio. Algunas lecturas que se nos ofrecen y que podemos leer. Lecturas. Génesis 22, 1-18. El sacrificio de Abraham. Primera de Samuel 3, 1-18. Llamada de Dios a Samuel. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Salmo 42, 43. Sed de Dios. Salmo 63. Búsqueda de Dios. Salmo 139. Yahvé, tú me conoces. Juan 20, 11, 18. María Magdalena busca a Jesús. Lucas 11, 1, 13. Señor,
Enséñanos a orar. Rezar desde la propia realidad no es posible hacerlo al margen de ella. ¿Cuál es mi situación actual? ¿Estoy triste, aburrido, irritado o más bien estoy tranquilo y feliz? ¿Estoy contento con mi vocación de vida, sea sacerdote, esposo, esposa, entregado a Dios, consagrado? ¿Tengo algunas preocupaciones que me pesan? Hacer consciente mi deseo más profundo. ¿Qué deseo durante estos días? ¿Qué cosa voy a pedir? ¿Qué voy a pedir por las personas con quien tengo apostólicamente, cristianamente, un compromiso o me siento comprometido? Ordenar los días de oración. ¿Cómo voy a ordenar mi tiempo de oración y de descanso? San Ignacio sugiere que una vez que el ejercitante establece su horario, entonces que sea fiel a él, sin acortarle tiempo por ningún motivo de aridez o cansancio. Esta es muestra total de la disponibilidad a la acción de Dios en uno sin condiciones. Comenzaremos mañana con nuestro primer día. Bendiciones y que el Señor sea quien nos acompañe durante estos días de ejercicios espirituales hacia nuestra conversión.